Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de México de la mano de Margarita Castro. Muchísimas gracias por estar ahí y por compartir estos contenidos y por vuestros comentarios. Quiero dar las gracias, como no siempre, al equipo de edición, de producción David y Guilleva, que hacen posible que estos vídeos cada semana los tengamos a nuestra disposición la mejor calidad posible. Vamos a hablar directamente con Margarita Castro de esta segunda parte tan interesante de México. Yo quiero hacerte una pregunta, no sé si podrás compartirlo a nivel general, es muy genérica, pero la valoración económica, el sueldo de un maestro medio, más o menos, ¿cómo está esto en México? Más o menos, en general. Bueno, mira, te voy a hablar de las escuelas privadas, ¿te parece? Me parece perfecto. Estamos hablando de que un docente de escuela privada varía mucho también de escuela a escuela. Por ejemplo, hay escuelas que no pagan vacaciones, pero ya es un acuerdo que establecen con los maestros. Y habemos escuelas que sí les pagamos a nuestros docentes vacaciones. Estamos hablando que un docente aproximadamente al mes puede ganar 12,000 pesos aproximadamente. Estamos hablando que son sus 12,000 pesos, más aparte su seguro social y más aparte pagar sus vacaciones. Pero repito, depende mucho de la escuela privada, ¿sí? A nivel estado y a nivel federación sí tienen más prestaciones. La realidad es que sí tienen mucho más estímulos y sí tienen más prestaciones, pero no siempre, te digo, depende mucho de la escuela, depende mucho del director, depende mucho de la capacitación de los mismos docentes. Los estímulos puede ser que el día del maestro reciben un bono, por ejemplo, o que a lo mejor pueden tener permisos económicos, puedes faltar ciertos días gozando de tu sueldo. En las escuelas privadas no. En las escuelas privadas sí se cuida mucho esto de la asistencia, no hay la posibilidad de un permiso económico porque finalmente quien paga y quien asume los costos, pues es el dueño de la escuela privada, no tiene el sustento de lo que es una federación y de lo que es un estado, ¿sí? Comprendo. ¿Y tú dirías que con este sueldo medio aproximadamente, dirías que está bien pagado un maestro? ¿Un maestro se siente contento con su profesión económicamente? ¿O crees que el sueldo debería ser mejor? Es una opinión personal, ¿eh? La pregunta que va... Yo creo, no. Yo creo que finalmente el trabajo de un docente es de mucha exigencia y no sé si coincidas que es de los trabajos en donde no nada más te dedicas a tu trabajo, te llevas mucho trabajo a casa y son horas que no se pagan. El revisar, el estar checando, por ejemplo, en nuestro caso tenemos una plataforma institucional, una plataforma tipo Moodle, en donde los maestros alimentan su espacio virtual para que los alumnos no solo estén presencial, sino que el día que no les toque ir, se conecten a esta plataforma institucional. Entonces, sí, yo creo que tenemos ahí una gran área de oportunidad. Yo creo que en mi caso, como directora de una escuela primaria, en donde no solo soy la directora, sino pertenezco a un consejo de hermanos que son dueños de la escuela, entonces tratamos de alguna u otra manera estimular a nuestros docentes de otra manera. Ok, este es tu sueldo, pero a lo mejor si tienes y cumples con asistencia y puntualidad, tienes un bono extra, o a lo mejor te podemos apoyar con uniformes,
o a lo mejor, no sé, el Día del Maestro tienes otro bono, pero repito, estas decisiones ya se toman de manera muy particular. ¿Me explico? Vas viendo la necesidad y vas jugando con la oportunidad que tienes de la matrícula, de los ingresos, en qué puedo apoyar, si es viable el poder apoyar o no. Nosotros no dejamos de pagar el sueldo ni dejamos de pagar vacaciones en 1 año y medio de pandemia, aunque fue una situación muy difícil para todas las escuelas, Rafa. Nos tocó en mi región que cerraran 2 escuelas de mucho prestigio. ¿Por qué? Porque tuvieron mucho menos matrícula. Entonces, pues también hay que ver este otro aspecto de la situación en las escuelas privadas, ¿no? Pero para que lo entiendan todos los televidentes, un poco la idea era si este sueldo es suficiente, el poder adquisitivo que te otorga es suficiente pues, para vivir de una manera digna. Esta es la pregunta, sí. Pues yo creo que estamos hablando de una jornada de 7:30 de la mañana a 2:30 o 3 de la tarde. Entonces, creo que para cumplir las necesidades básicas, elementales, sí, Rafa, aunque tengo que reconocer que pudiera ser mayor y que, repito, todavía queda mucho pendiente por hacer, ¿sí? Que tendríamos que hacer un esfuerzo mayor para que nuestros maestros pudieran tener mucho mayor ingreso. Entonces, la siguiente pregunta que te iba a hacer era el tema de horarios. ¿Qué horarios son los horarios estandarizados en primaria? O, no sé si en secundaria cambian un poco. ¿Cuánto tiempo de vacaciones tienen aproximadamente? Sí. ¿Puedes comentar este tema, por favor? Sí. En las primarias y en la educación inicial o preescolar, casi todos los horarios son semejantes. Cada escuela determina su horario, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, en las escuelas públicas, el horario es de 8 a 1 o 1:30. En el caso particular de la escuela, la escuela que yo dirijo, es de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Los talleres se dan de manera vespertina, así que hay alumnos que salen hasta las 4 de la tarde y se quedan a comer en casa, en la escuela, dependiendo del taller. En preescolar la entrada es a las 8 u 8:30 y la salida es a las 12, 12:30, depende de la escuela también. Y en secundaria, pues es mucho más flexible. Entran más temprano, como a las 7 de la mañana, 7:15, y salen algunas escuelas a la 1:30, algunas otras escuelas a las 2:30. Depende mucho de la escuela. Las vacaciones, pues tenemos vacaciones en lo que consideramos nosotros que es la Semana Santa y la Semana de Pascua, que normalmente es marzo-abril, son 2 semanas. Y luego tenemos en diciembre las vacaciones que le llamamos nosotros de Navidad, las decembrinas, son 2 semanas aproximadamente, del 19, 18 de diciembre al 6 de enero, 7 de enero más o menos. Y luego las vacaciones largas, que le llamamos nosotros vacaciones largas o vacaciones de verano, que son en julio y agosto. Y esas vacaciones son de un mes, 15 días aproximadamente. Y que son muy necesarias, para los docentes que están frente a grupo, para su salud mental, porque de veras hemos escuchado en cursos donde van ingenieros, donde van de otras profesiones, ¡ay, ustedes qué privilegiados! Tienen muchísimas vacaciones. Creo que son las justas. La salud mental es fundamental, el desconectarte es fundamental. Obviamente, quienes somos directores, quienes son supervisores, quienes son jefes de sector, tienen menos tiempo, pues por el cargo y por la responsabilidad. Claro. Y entonces, Margarita, las ratios que más o menos se están trabajando en México, las ratios en aulas aproximadamente, sé que es una pregunta muy genérica y que debe depender mucho de las instituciones, pero más o menos en las escuelas públicas y privadas, ¿por dónde andaría, por favor? Pero no escuché. ¿Cuál sería la pregunta, Rafa? Discúlpame. Sí, la ratio de alumnado en las aulas. ¿Cuántos números de alumnos por aula, aproximadamente? Aproximadamente, sí. Mira,
Yo he tenido en cursos compañeros directores que me han dicho que en el aula, cuando no ha sido pandemia, porque ahorita con pandemia es la mitad del aula, han tenido grupos de 35 a 42, que a mí en lo particular se me hacen muchos. Las escuelas particulares tenemos un rango de alumnado que van de los 20 a los 30. ¿Sí? En mi caso particular, en la escuela que yo dirijo, el grupo con mayor número de alumnos es de 25. Pero ahorita en pandemia acude la mitad. Así que, por ejemplo, en primeros que tenemos 21, 22 alumnos, están acudiendo 11 aproximadamente, 10 u 11 alumnos. En el mayor de los casos acuden 12 alumnos, estamos hablando de presencial. Las bancas se ponen todas para poder poner calcas que digan sana distancia o este lugar no se ocupa. Entonces, la misma banca sirve de barrera, de separación, para que los alumnos queden separados. Entonces, nos ha dado muy buen resultado esto, Rafa. Aparte de que forma parte del protocolo de salud de todas las escuelas. Sí, sí, comprendo. Sí, pero en circunstancias normales es 20 o 30 alumnos, lo que me has comentado tú en las privadas, aproximadamente. Sí, sí, ya veo, ya veo. Y yo quería hacerte una pregunta, no sé si podrás compartirlo, quizá es un poco difícil de decir, ¿no? Pero también un poco apelo a tu percepción. ¿Tú crees que el profesorado en general está motivado por esta profesión? Hablo en general, siempre habrá excepciones. ¿O ves que el profesorado no está demasiado motivado últimamente? ¿O cómo lo ves esto? Mira, se ha hecho un esfuerzo muy grande para brindar capacitación en relación a concientizar a los docentes de que el compromiso principal es que ellos mismos entiendan que la profesión docente necesita vocación. Si tú no amas tu profesión, se va a notar. Y se va a notar con tus alumnos, porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con seres humanos. Entonces, este enfoque siento que ha ido cambiando. Yo creo que la mayor parte de nuestros docentes sí tienen conciencia ya de lo que es la profesión y sí siento que aman su vocación. Conozco compañeros directores y compañeros docentes, tanto en el área pública como en el área privada, que dan ejemplo real de su compromiso institucional. Yo creo que si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, yo te hubiera dicho que un mayor porcentaje no, que entraban a la profesión docente porque era fácil ser maestro, porque era fácil conseguir este trabajo, pero últimamente con todos los requerimientos que hay, ya hay pruebas proyectivas, psicológicas para poder contratar a un docente y ahí se nota si realmente está capacitado o no. Yo creo que sí, Rafa, yo creo que la mayor parte de los docentes saben las implicaciones de esta profesión. Entonces yo te podría decir que sí, la mayor parte sí está consciente de lo que es esta profesión. Porque, Margarita, digamos, el procedimiento para ingresar en la función pública como maestro en una escuela pública, ¿existen algún tipo de exámenes, oposiciones o es por méritos? ¿Cómo funciona en México? Hace algunos años, antes de la reforma educativa, desgraciadamente se daba mucho por compadrazgo, por influencias, porque conocías al del sindicato, porque era mi mamá me heredaba la plaza. Ahora no, ahora se tiene que realizar un examen y los maestros tienen que presentar, mientras mayor cantidad de cursos hagan, tienen mucho mayor posibilidad de tener una plaza y mejor ubicados. Comentarte que las escuelas particulares tuvimos esta situación problema porque, pues obviamente, como hay más estímulos a nivel gubernamental, muchos de nuestros docentes que trabajaban en las escuelas particulares querían irse hacia el área pública. Entonces, de repente, trabajaban un ciclo escolar con nosotros y de repente al siguiente ciclo ya no porque presentaban este examen. Poco a poco se empezaron a dar cuenta que pues no era tan fácil. Desgraciadamente,
esta reforma educativa que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto se frenó un poco con este gobierno actual. Pero pues yo estoy muy consciente que cada gobierno, cada sexenio, pues tiene sus cambios. Siento que no debería de ser así. Siento que lo que funciona no debería de cambiar. Lo que funciona debería dejarse. Entonces, por la pandemia, por ejemplo, muchos de estos exámenes dejaron de aplicarse. Entonces, las escuelas privadas nos vimos hasta cierto punto favorecidas porque no había tanto este cambio de docentes. ¿Qué tuvimos que hacer mucho de las escuelas públicas, muchas escuelas públicas? Pues estimular a nuestros maestros, estimularlos para que no se fueran y estimularlos para que no sintieran la necesidad de poder presentar un examen porque allá te iban a dar mejor ingreso. Entonces teníamos de alguna otra manera que estimular a nuestros maestros con lo que ya te comenté, con bonos, con situación del Día del Maestro, etcétera, ¿no? La siguiente pregunta has hablado un poquito, pero yo no sé si en México sufrís muy a menudo cambios de paradigma educativo en función del color político, ¿o no? Pues mira, no debiera ser, pero la respuesta es sí. Sí, tuvimos dos sexenios con un mismo partido político, Vicente Fox, Felipe Calderón, y luego llega Enrique Peña Nieto, y aunque fue de otro partido político, siguió con esta misma línea y se estableció esta reforma del 2017, pero luego llega otro sistema político con el partido político de Morena, con nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y como que han anunciado mucho de otra reforma, como que no quieren saber ya nada de este modelo educativo que yo te comento, pero lo hablan y no lo plasman en los hechos. Entonces seguimos con esta reforma educativa del 2017. Entonces, digo, no debiera ser, pero se hace desgraciadamente, sí, así es. Bueno, no es el único país, si te sirve de consuelo, Margarita, esto. Lo sé, Rafa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que hay vinculación entre la formación que se hace en México, entre esas expectativas de futuro que se le dan a los jóvenes y la realidad posterior? Es decir, los jóvenes en general, cuando salen ya formados en alguna carrera o en alguna profesión, ¿tienen un futuro laboral o está este tema muy mal también? La vinculación, educación y trabajo. Mira, hay escuelas que sí plantean esta situación y lo llevan a cabo, pero hay escuelas que no. Muchos de los bachilleratos que tienen apoyo gubernamental a nivel estatal o federal tienen este enfoque técnico, ¿sí? Pero tenemos bachilleratos cuyo enfoque son las humanidades y que es en donde vemos que hay un gran hueco en donde nuestros chicos no cuentan con este perfil de egreso o no se cuida desgraciadamente este perfil de egreso y entonces salen pues a lo que es la vida real y se encuentran con que no están lo suficientemente capacitados para poder hacer frente a los requerimientos de una vida profesional. Los ingenieros, dependiendo también de la carrera, te estoy hablando, pero los ingenieros civiles encuentran fácilmente trabajo porque el área de la construcción en México es un área muy demandada. Pero, por ejemplo, yo tengo un hermano que es director de un tecnológico en la ciudad donde vivo, que es Ciudad Lerdo, Durango, y él me estaba comentando que una de las empresas le pide que acudan ingenieros en el área de informática y entonces hacen una demanda, bueno, una solicitud para que puedan acudir y se dan cuenta que muchos de los que acuden no están teniendo las bases necesarias para el puesto que requieren. Se están quedando muy cortos. Entonces, afortunadamente se pudo encontrar esto en la realidad y se pudieron hacer algunas modificaciones al currículo. Pero tenemos otras universidades en donde sí hay hay naves industriales dentro de estas mismas universidades para que los mismos alumnos acudan
y puedan desarrollar lo que las mismas empresas ya están exigiendo. Entonces, depende también mucho de la universidad, Rafa. Depende también mucho del área, si es área humanidades o si es área de ciencias exactas. ¿Me explico? A nivel región, que es en donde yo estoy, pues te vuelvo a repetir, lo que es el área, por ejemplo, de abogados, lo que es licenciados en leyes, pues a veces les cuesta muchísimo trabajo encontrar trabajo y se tienen que ir a otra ciudad. Emigran hacia Monterrey, hacia Guadalajara, hacia Ciudad de México. La carrera tiene mucho que ver. Comprendo. Entonces, tú dirías, es una percepción, dirías que el alumnado en general en México está motivado para formarse, o en general hay una actitud pasiva en este sentido. Creo que muchos de los que salen de escuelas particulares están motivados. También tiene que ver mucho con la cuestión cultural de casa, de seguirse preparando. Muchos terminan su preparatoria, van a la licenciatura y tienen todavía esta situación de querer hacer posgrado. Pero los que salen de escuelas públicas, desgraciadamente el porcentaje es mucho menor. Comentarte que tú comentabas hace rato que el gobierno tiene cambios dependiendo del color, ¿no? Ahorita en México tenemos la situación que se les está dando una beca económica a los alumnos de preparatorias de escuelas públicas. Entonces, tenemos también un apoyo gubernamental a alumnos que no necesariamente están trabajando. Entonces el alumno dice, si yo ya voy a tener esta beca, pues me conformo con esta beca, ya para qué me sigo preparando, mejor aseguro esta poquita beca. Entonces yo en lo particular creo que no es correcto el dar el dinero, mejor enséñalo, no darles el pescado, enséñalos a pescar. Y yo difiero de estas políticas públicas, pero te vuelvo a repetir, se vale pensar diferente, ¿no? Sí, la pregunta era esta. Margarita, estamos llegando al final ya de la entrevista y quería preguntarte si eres capaz de abstraerte un poco de donde estás ahora y pensar que tú tienes el poder para implementar nuevos cambios en México desde un punto de vista educativo. ¿Y qué implementarías si tuvieras esta varita mágica? ¿Qué cambios harías significativos? Sería fabuloso tener esta posibilidad de decisión a nivel gubernamental. Yo creo que la primera acción sería más inversión pública a educación, más apoyo a investigación, Rafa. Hemos visto que a nivel gubernamental ha disminuido mucho el ingreso a investigación. Yo tengo un sobrino que ya terminó el doctorado y que está haciendo un estudio para celdas solares y vio reducido el ingreso para este tipo de investigación. Entonces, el no dejar de lado la investigación, el no dejar de lado la inversión tanto pública como a nivel escuelas privadas, a universidades. Creo que en esa medida es como nosotros podemos asegurar un mejor futuro para nuestros chicos y nuestras chicas. No dejar de lado la cuestión socioemocional, porque creo que esto es fundamental, Rafa. Y la capacitación docente. Creo que la capacitación docente, en la medida en que tú puedas también invertir en capacitaciones, en la medida en que tú puedes asegurar la calidad de este servicio educativo en México. Creo que sería lo principal, Rafa. El mejoramiento del equipamiento de las escuelas públicas. Esto es fundamental también, Rafa. Entiendo. Margarita, es la última, discúlpame, porque me han comentado ahora que te haga la pregunta sobre esta pregunta que parece, no sé qué te parecerá, pero el tema de los móviles, de los celulares en las escuelas, ¿es un tema preocupante o es un tema que en México lo tenéis bien resuelto? No, sí es preocupante. A nivel secundaria hemos tenido casos de bullying cibernético y hemos tenido que mandarle llamar a los papás que no creen que sus hijos estén haciendo bullying cibernético y tenemos que enseñar y mostrar lo que sus hijos están haciendo. Se sorprenden
no tienen idea de lo que sus hijos hacen. A nivel secundaria se da más, Rafa, pero a nivel primaria, lo que nos encontramos, por ejemplo, a nivel pandemia el año pasado, es grupos de WhatsApp que crean los mismos niños de sexto, quinto, sin que los papás sepan, y que las maestras se dan cuenta por los mismos comentarios de los niños, en donde aprovechan, fíjate, niños de sexto que mandan direcciones en donde pueden ver chicas, los niños, y las niñas también, ¿por qué no? Chicas con modelando o con poco vestuario. Entonces creo que aquí es una situación de supervisión en casa, pero que también nos atañe a las escuelas para poder prevenir este tipo de situaciones. La respuesta no es quitar los celulares, la respuesta es mejor educar para que se pueda usar el celular de una mejor manera. La respuesta nunca es quitar las TICs, simplemente es educar, educar para su buen uso y tener responsabilidad. Muchísimas gracias, Margarita Castro. Hemos llegado al final de esta entrevista. No sé si quieres implementar alguna última cosa. Por nuestra parte, esto es todo. No sé si quieres decir alguna última cosa al respecto. No, encantada, encantada de que me hayas brindado este espacio, y a mí me gustaría que me pudieras dar oportunidad de poder conocer entrevistas de otras compañeras y compañeros de otros países para poder aprender y para poder conocer, Rafa. Entonces yo te pediría esto y pues agradecerte la oportunidad. ¿Sí, Rafa? Quedo a tus órdenes. No te preocupes, por supuesto que sí. Este canal saldrá a la luz ahora a principios de octubre y empezaremos ya con diferentes países. México es uno de ellos y te lo agradezco muchísimo porque es un país de 127 millones aproximadamente de habitantes, enorme, y que está en el hemisferio norte de América, y que creo que merece un poco de atención en este sentido, puesto que la educación nos debería interpelar a todo el mundo. Es el futuro de nuestros jóvenes y del mundo en general. Muchas gracias, Margarita, y hasta otra. Gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a todas y a todos por haber llegado al final de esta segunda parte. Espero que los contenidos hayan sido de vuestro agrado. Si es así, por favor, compartirlo y recordar siempre en educar en la bondad y en la honestidad. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.